La lluvia golpeaba el techo metálico como 1000 puños furiosos. Owen Brille se limpió el barro de las botas y salió a su porche, agradecido de estar en casa después de revisar la cerca. La tormenta había llegado más rápido de lo que pronosticaban los informes meteorológicos, convirtiendo su pequeña granja en un pantano en una hora. Se sacudió el agua de la chaqueta y buscó el picaporte. Algo enorme respiraba detrás de él. Owen se quedó paralizado. Su mano cayó sobre el rifle que guardaba junto a la puerta, pero aún no lo agarró. Lentamente, se giró a través de la cortina de lluvia. Apenas podía distinguir la figura tendida en el otro extremo de su porche. Era enorme, fácilmente del tamaño de su cobertizo. Escamas azules brillaban a los relámpagos. Alas desgarradas y sangrantes yacían arrugadas contra un cuerpo cubierto de profundos cortes. El pecho de la criatura subía y bajaba con dificultad. Un dragón. Un dragón de verdad en su porche. Owen lo había visto en documentales sobre mundos peligrosos. Las advertencias de la colonia los mencionan como amenazas para el ganado. Manténgase alejado. El panfleto decía, no se acerquen. Reporten inmediatamente a la seguridad colonial. Estas criaturas eran impredecibles y violentos restos de planetas primitivos que, de alguna manera, sobrevivieron a la era espacial. Los ojos del dragón se abrieron levemente. Eran plateados, brillantes, incluso en la oscuridad. Encontraron a Owen y le sostuvieron la mirada. No había agresión en ellos, ninguna amenaza, solo agotamiento y dolor. Owen tomó una decisión en 3 segundos. Sacó su botiquín del interior y un cubo de agua limpia. El dragón lo vio acercarse, pero no se movió. De cerca, las heridas parecían peores. Marcas de garras recorrieron el costado de la criatura. Quemaduras marcaban las membranas de las alas. Algo había herido gravemente a este animal. Tranquilo, dijo Owen en voz baja. No sabía si el dragón entendía las palabras, pero Tom solía trabajar con cualquier animal. Voy a ayudarte. ¿De acuerdo? Quédate quieto. Los ojos del dragón se cerraron lentamente, como si aceptara su oferta. Owen comenzó a limpiar las heridas con mano firme. Había curado a mucho ganado a lo largo de los años. Los principios eran los mismos, aunque la escala fuera diferente. Usó una botella entera de desinfectante en los cortes más profundos y vendó lo que pudo. El dragón se estremecía de vez en cuando, pero nunca se apartó. Listo, murmuró Owen, más para sí mismo que para la criatura. Creo que también necesitarás antibióticos. Volvió adentro y regresó con medicina veterinaria. La boca del dragón se abrió ligeramente al acercarse. Owen vertió el líquido con cuidado. Es amargo, lo sé, pero ayudará. Para cuando terminó, la tormenta se había intensificado. El viento se apoderó de los campos. Los relámpagos surcaban el cielo cada pocos segundos. Owen miró al dragón y luego a su puerta. La criatura era demasiado grande para caber dentro, y moverla probablemente causaría más daños. Cogió una manta de su armario y la cubrió con varias capas. No era mucho, pero le mantendría caliente. Owen sacó una silla de la cocina y se sentó junto a la criatura. Si empeoraba durante la noche, quería estar allí. Me pregunto de qué huías, dijo en voz alta. El ojo del dragón se abrió de nuevo, enfocándose en él. Owen se encontró hablando más. Esta es la colonia humana de Tornwood, bastante lejos de la mayoría de las rutas marítimas. Cultivamos grano aquí. Un trabajo aburrido, pero honesto. No hay muchos visitantes a estas alturas. El dragón emitió un sonido bajo, casi como un estruendo. No agresivo, más bien como un reconocimiento. ¿Me entiendes? Owen se inclinó hacia adelante. El dragón parpadeó lentamente. Bueno, que me aspen. Eres más listo de lo que dicen los informes, ¿verdad? La noche se alargó. Owen dormitaba en su silla mientras la tormenta arreciaba. Cada hora, comprobaba la respiración del dragón y volvía a aplicar ungüento en las heridas más graves. La criatura nunca se quejaba, nunca lo atacaba. Simplemente observaba con esos inteligentes ojos plateados cada vez que Owen se acercaba. El amanecer llegó gris y húmedo. La tormenta había pasado, dejando barro y ramas rotas por todas partes. Owen se levantó y estiró su dolorida espalda. El dragón seguía respirando con regularidad. Su color parecía mejor, menos pálido en los bordes de las escamas. «Buenos días», dijo Owen. Fue a buscar agua fresca y comida. El dragón bebió profundamente, pero ignoró la comida. «¿Todavía no tienes hambre? No pasa nada.
Descansar es lo que más necesitas, de todos modos. Un vehículo se acercaba por la carretera principal. Owen reconoció el sonido de la camioneta de Harry Patterson, su vecino más cercano, un hombre a que le gustaba más el chisme que la agricultura. La camioneta minoró la marcha a pasar por la propiedad de Owen. El rostro de Harry apareció en la ventana, con los ojos muy abiertos al ver al dragón. Owen saludó con la mano con indiferencia, como si tener un dragón enorme en su porche fuera completamente normal. La camioneta de Harry aceleró y desapareció por la carretera. En menos de una hora, el comunicador de Owen empezó a vibrar con mensajes. Los ignoró todos. «Parece que vas a ser famoso por aquí», le dijo Owen al dragón. «No te preocupes. Déjalos hablar. Estás a salvo en este porche hasta que estés listo para irte». La cola del dragón se movió ligeramente, curvándose más cerca de su cuerpo. Si Owen no lo supiera, diría que la criatura parecía agradecida. Se recostó en su silla y cogió un libro del interior. Si iba a vigilar a un dragón herido, más le valía estar tranquilo. Me preparé al mediodía. 3 vehículos más habían frenado el paso. El comunicador de Owen tenía 17 mensajes sin leer y 5 llamadas perdidas. Los borró todos sin mirar y se preparó la comida. Sacó un plato extra y lo puso cerca del dragón por si acaso. El dragón lo observó comer. Su respiración había mejorado significativamente. Las heridas se cerraban más rápido de lo que Owen esperaba. Quizás los dragones sanaban más rápido que los animales normales. Eso sería útil, ¿sabes?, dijo Owen entre bocados. La gente tendrá preguntas. La seguridad colonial probablemente aparecerá tarde o temprano, pero supongo que ese es el problema de mañana. Hoy, solo eres un paciente que necesita descansar. El dragón volvió a emitir ese sonido retumbante. Owen sonrió y siguió comiendo. Pasara lo que pasara después, había hecho lo correcto. Su madre siempre le enseñó que la amabilidad no necesitaba una razón. Ayudabas a quienes la necesitaban. Así de simple. No importaba si eran humanos, animales o algo intermedio. El sol de la tarde se abrió paso entre las nubes, calentando el porche. Las escamas del dragón parecían brillar a la luz. Cada una reflejaba tonos de azul que Owen nunca había visto. Hermoso, realmente peligroso también. Probablemente, pero hermoso al fin y al cabo. Owen terminó su almuerzo y se reclinó en su silla. Los ojos del dragón estaban cerrados ahora, respirando profundamente e incluso finalmente durmiendo de verdad en lugar de la dolorosa inconsciencia de antes. Bien, eso significaba que la medicina estaba funcionando y que lidiaría con las preguntas mañana. Esta noche, tenía un paciente que cuidar. Pasaron 3 días desde la llegada del dragón. Owen lo llamó Azul. Aunque sospechaba que la criatura ya tenía nombre propio, las heridas cicatrizaban notablemente bien. Azul ya podía ponerse de pie, incluso caminar unos pasos antes de cansarse. Las membranas de las alas, desgarradas, mostraban signos de curación, aunque volar aún estaba a semanas de distancia, como mucho. Owen descubrió algo interesante la segunda mañana. Estaba arreglando una sección rota de la cerca cuando Azul se acercó, moviéndose con cuidado sobre sus patas aún sensibles. El dragón observó a Owen forcejear con un pesado poste por un momento, luego extendió una enorme garra y lo colocó en su lugar sin esfuerzo. Owen miró fijamente al dragón, luego al poste perfectamente posicionado. «Vaya, qué práctico», dijo. Azul emitió un sonido que podría haber sido divertido. A partir de ese momento, trabajaron juntos. Azul no podía realizar tareas delicadas, pero cualquier cosa que requiriera fuerza se volvió fácil. Un árbol caído que a Owen le habría llevado días despejar, Azul lo arrastró a un lado en minutos. Las rocas que debían moverse para el nuevo canal de riego, Azul las colocó exactamente donde Owen les indicó. Los dragones parecieron entender las instrucciones después de escucharlas solo una vez. Las autoridades coloniales finalmente aparecieron al 4.º día. 2 agentes de seguridad en un vehículo terrestre se acercaron nerviosos al porche donde Blue yacía descansando. Owen los recibió en el límite de la propiedad, con los brazos cruzados. El señor Brille, el agente más alto, dijo su nombre, Tag Red Stevens. «Tenemos que hablar sobre la criatura que están albergando». «Blue no está siendo albergado», respondió Owen. «Se está recuperando de sus heridas. Hay una gran diferencia. Es un dragón, señor. Están clasificados como fauna peligrosa. El protocolo exige su retirada o eliminación. Blue no ha lastimado a nadie. De hecho, ha estado ayudando en la granja. Me parece bastante tranquilo.
El agente Stevens miró a su compañero con nerviosismo. Blue había levantado la cabeza y observaba la conversación con interés. Señor, tenemos normas. Los dragones son impredecibles. Podría volverse violento en cualquier momento. También el perro de mi vecino. Pero nadie me exige que le dispare. Owen mantuvo la voz tranquila, pero firme. Blue se queda hasta que se haya recuperado lo suficiente como para irse por sí solo. Es definitivo. Los oficiales se marcharon sin insistir, pero Owen sabía que volverían. Las noticias corrían rápido en las colonias pequeñas. Al anochecer, su comunicador volvió a estar inundado de mensajes. La mitad de la colonia pensó que estaba loco. La otra mitad sentía curiosidad por el dragón que aparentemente trabajaba en la granja. Harry Patterson pasó 2 veces esa semana, aminorando la marcha cada vez para mirar boquiabierto. En su segunda pasada, Owen le hizo señas para que se acercara. Una carne explotó correctamente. Owen gritó. Harry dudó, pero se detuvo en la entrada. Se quedó en su camioneta hasta que Owen se acercó. Esa cosa es realmente segura. Ven a verlo tú mismo. De mala gana, Harry siguió a Owen al porche. Blue observó cómo se acercaba el nuevo humano, pero no se movió de su lugar de descanso. Owen le hizo un gesto a Dragón. Blue, este es Harry. Harry, Blue. Blue inclinó la cabeza ligeramente. Un gesto tan deliberadamente cortés que Harry rió nervioso. Maldita sea. Es como si supiera lo que decimos. Creo que sí, dijo Owens. Llevaba días pensando en ello. La forma en que Blue respondía a instrucciones complejas, su capacidad para resolver problemas, la clara comprensión de esos ojos plateados. No era solo un animal inteligente, era algo más. Harry extendió la mano lentamente y tocó una de las escamas de Blue. El dragón permaneció completamente quieto, permitiendo contacto. Cálido, dijo Harry, sorprendido. Pensé que los reptiles eran de sangre fría. Blues lleno de sorpresas. Se corrió la voz tras la visita de Harry. Unos cuantos vecinos más pasaron por allí. Su miedo fue reemplazado gradualmente por curiosidad. Blue toleró la tensión con paciencia, aunque Owen se dio cuenta de que el dragón prefería los momentos más tranquilos. Por las noches, después de que se fueran las visitas, Blue y Owen se sentaban juntos en el porche. Owen hablaba de su vida, su trabajo, la razón por la que eligió la agricultura en una colonia lejana. Blue escuchaba, emitiendo ocasionalmente suaves sonidos que parecían respuestas. Dot. Al séptimo día, algo cambió. Owen se despertó y encontró a Blue de pie en el patio, mirando al cielo. La postura del dragón era tensa, alerta. Owen salió con su café. Algo andaba mal. Los ojos de Blue se dirigieron a Owen y luego volvieron al cielo. Un gruñido sordo retumbó desde lo profundo del pecho del dragón. No era agresivo hacia Owen, sino una advertencia de algo más. Owen siguió la mirada del dragón hacia arriba, pero no vio nada más que nubes matutinas. El comunicador del cinturón de Owen emitió un pitido. Respondió y la voz de Steven le pareció más urgente que antes. Señor Brille, tenemos un problema. Los sensores de largo alcance detectaron varias naves entrando en el sistema. Grandes naves. Están transmitiendo un idioma que nunca antes habíamos escuchado. La transmisión incluye imágenes de dragones. ¡Ay! Y miró a Blue. El dragón lo miró a los ojos con una expresión casi de disculpa. Lo están buscando, ¿verdad? Desconocido, señor. Pero la flota se dirige a Tonwuri. El gobierno colonial quiere que todos los civiles se refugien en el lugar. Y quieren que usted asegure a ese dragón de inmediato. No voy a poner a Blue en una jaula. Señor, si esas naves son hostiles, nos ocuparemos de ello cuando lleguen. Blue no se irá a ninguna parte. Owen colgó la llamada antes de que Stevens pudiera discutir más. Blue no se había movido. El dragón seguía observando el cielo, esperando algo. Owen dejó su café y se paró junto a la enorme criatura. Lo que fuera que viniera, lo afrontarían juntos. ¿Amigos tuyos? Preguntó Owen en voz baja. Bloom emitió un sonido complejo, mitad gruñido, mitad algo más. Si Owen lo adivinara, diría que significaba algo así como complicado. El día transcurrió lentamente. Owen intentó trabajar, pero su mirada seguía fija en el cielo. Blue permaneció alerta, sin apenas comer ni descansar. Al caer la tarde, la transmisión de emergencia colonial comenzó a ordenar a todos los residentes que se quedaran en casa. La flota alienígena había alcanzado la órbita y se mantenía sobre el asentamiento donde el comunicador de Owen vibraba constantemente con órdenes de evacuación y advertencias.
Las ignoró todas. Blue había regresado al porche, adoptando una postura defensiva, no amenazante, pero preparada. Owen sacó su rifle del interior, sabiendo que sería inútil contra naves espaciales, pero sintiéndose mejor armado. ¿Sabes?, dijo Owen, acomodándose en su silla junto a Blue. He tenido semanas más tranquilas. Blue volvió a emitir ese sonido divertido. A pesar de la tensión, a pesar de la enorme flota alienígena que se cernía sobre él, el dragón parecía más tranquilo ahora, como si la presencia de Owen le brindara algún consuelo. Owen sentía lo mismo por Blue. Era extraño lo rápido que se podía conectar con alguien, humano o no, cuando las circunstancias exigían confianza. Aparecieron luces en el cielo al ponerse el sol. No eran estrellas, sino algo más. Unas siluetas descendieron por la atmósfera, brillando con el calor de la reentrada. Bajaban rápido, dirigiéndose directamente a la granja de Owen. Blue se puso de pie, extendiendo sus alas dañadas todo lo que pudo. El gesto fue protector, colocándose entre Owen y las naves que se acercaban. Owen cargó una bala en su rifle, más por costumbre que por una esperanza real de que importara. Bueno, dijo con calma, allá vamos. Las naves aterrizaron en sus campos, aplastando el grano sin cosechar bajo su peso. Había elegantes naves con escamas azules, pero metálicas, claramente construidas para la guerra. Las escotillas abrieron y emergieron figuras. Más dragones. Docenas de ellos, cada uno con armadura y armas que Owen no reconoció. Rodeaban el porche en un amplio círculo, con la mirada fija en el azul. Un paso adelante, más grandes que los demás, con una elaborada armadura que lo identificaba como líder. El dragón hablaba en un lenguaje de chasquidos y gruñidos. Blue respondió en el mismo idioma, con la voz más débil, pero no menos autoritaria. La conversación se prolongó durante varios minutos mientras Owen permanecía allí, con el rifle bajado, completamente perdido. Finalmente, el dragón acorazado se giró hacia Owen. Cuando habló, las palabras salieron a través de un traductor en su collar. La voz era profunda y retumbante, llena de ira apenas contenida. «Humano, tienes a nuestro comandante. Libéralo ahora o tu colonia arderá». Owen mantuvo su rifle apuntando al suelo, pero su dedo permaneció cerca del gatillo. Rodeado de dragones armados con una flota sobre sus cabezas, amenazando a toda su colonia, se obligó a mantener la calma. Blue permaneció entre él y el dragón acorazado, con las alas aún extendidas a pesar del evidente dolor que le causaba. «Libéralo», dijo Owen, recuperando la voz. «Blue no es mi prisionero. Se ha estado recuperando aquí. Puede irse cuando quiera». Los ojos del dragón acorazado se entrecerraron. Nuestro comandante no visita colonias humanas. No se queda en granjas primitivas. De alguna manera lo tienes aquí retenido. Libéralo ahora. Tu comandante. Owen miró a Blue. El dragón sostuvo su mirada con esos ojos plateados. Y Owen entendió. Blue no era solo inteligente. Blue era su líder. Apareció herido en mi porche durante una tormenta. Lo ayudé. Eso es todo. Mentiras. Los humanos no ayudan a los dragones. Los humanos nos temen o intentan explotarnos. Blue hizo un sonido agudo, silenciando al dragón acorazado. Los dos tuvieron otro intercambio en su lenguaje de chasquidos. La postura del acorazado cambió de agresiva a confusa. Blue siguió hablando, gesticulando hacia Owen con una garra, luego hacia la casa y la granja, explicando algo. Los otros dragones escucharon, sus armas bajando ligeramente. Finalmente, el dragón acorazado se volvió hacia Owen. El comandante bendice que le diste refugio, medicinas, comida, sin pedir nada a cambio. Es cierto. ¿Por qué? Owen se encogió de hombros. Estaba herido. Necesitaba ayuda. ¿Qué clase de persona sería si lo dejara allí? Las preguntas parecieron confundir al dragón más que amenazarlo. No sabías quién era. No fue hasta hace unos 30 segundos. Ben volvió a hablar, con un tono firme y autoritario a pesar de su debilidad. El dragón acorazado se puso firme. Lo que sea que Ben haya dicho, claramente estaba en orden. Los demás dragones comenzaron a retroceder lentamente, creando más espacio alrededor del porche. El comandante Ben desea permanecer aquí hasta que sane por completo, anunció el traductor, aunque el dragón que hablaba parecía muy disgustado. Dice que debe ser protegido, no amenazado. Cualquier dragón que le haga daño a usted o a esta colonia responderá ante personalmente. Owen procesó esa información. Quiere quedarse aunque usted esté aquí para recogerlo.
Aparentemente, el dragón sonaba amargado. Soy el general Torín, líder del ejército del Pacto del Cielo. He pasado 7 días buscando a nuestro comandante en cada mundo de este sector y lo encuentro en un porche humano recibiendo sopa. En realidad, era estofado. Owen corrigió mejor para sanar. Los ojos de Torben brillaron con fastidio, pero se mordió la lengua. Ven emitió otro sonido, algo que podría haber sido la risa de un dragón. Varios de los otros dragones se removieron incómodos, claramente inseguros de cómo manejar la situación. La flota permanecerá en órbita, declaró Torín. Estacionaré guardia alrededor de esta propiedad para la protección del comandante. No es necesario, dijo Owens. Blue ha estado a salvo aquí durante más de una semana sin guardias. Sin embargo, Ben lo interrumpió con un ladrido agudo. Torvin apretó la mandíbula, pero inclinó la cabeza. Como ordene, la flota se retirará a la órbita alta. Pero me quedaré personalmente para garantizar su seguridad. Puede quedarse si Blue lo necesita aquí, dijo Owen, mirando a Adven. Pero esta sigue siendo mi propiedad. Se aplican mis reglas. El pobre Vin tradujo. La respuesta de Adven hizo que el general gruñera por lo bajo. El comandante Adven está de acuerdo. Dice, está en casa. Tiene autoridad. Bien. La primera regla es no tener armas en el porche. Si quiere visitarnos, deje las armas en su nave. De ninguna manera. Soy responsable. Ven lo interrumpió de nuevo con más fuerza esta vez. Torben replicó en su idioma. El intercambio se acaloró a medida que la voz de Ven cobraba fuerza a defender su decisión. Finalmente, Torín alzó las garras con frustración y se alejó, ladrando órdenes a los demás dragones. Abordaron sus naves y despegaron, dejando solo a Torín. El general se quitó la armadura y las armas con evidente reticencia, apilándolas cerca de su nave. Cuando regresó al porche, seguía imponente, pero menos amenazante. Owen señaló una silla vacía. ¿Café? No bebo bebidas humanas. Como quieras. Owen se sentó y se sirvió una taza de la tetera que había traído afuera. Ben volvió a su lugar de descanso con un rugido de satisfacción. La tensión desapareció de su postura ahora que su gente se había ido. Torín permaneció de pie, observando a Owen con recelo. ¿Qué quieres de comandante Ben? Dinero, tecnología, favores políticos. Quería recuperarme para que pudiera volver a casa sano. Owen dijo simplemente, lo mismo que quería cuando llegó. Eso es todo. Eso es todo. Torín se sentó lentamente, como si la silla fuera una trampa. ¿De verdad esperas que crea que no tiene segundas intenciones? Créeme lo que quieras. Solo soy un granjero que ayuda a quien lo necesita. Owen dio un sorbo a su café, aunque tengo curiosidad por una cosa. ¿Qué le pasó? Esas heridas parecían de una pelea seria. Torben miró a Adven, quien hizo un gesto permisivo. Intento de asesinato. Rivales políticos dentro del Covenant intentaron eliminar al comandante durante una misión diplomática. Emboscaron su lanzadera, destruyeron sus naves de escolta. Escapó por los pelos. Política, dijo Owen con disgusto. Los mismos problemas en todas partes, supongo. Incluso en el espacio, el comandante ha liderado el Pacto del Cielo durante 30 ciclos. Algunos creen que es hora de un nuevo liderazgo. Eligieron la violencia en lugar de un desafío adecuado, y se estrelló aquí mientras huía de ellos. Su lanzadera resultó dañada. Realizó un aterrizaje de emergencia en su mundo. Rastreamos el campo de escombros, pero perdimos su señal en la tormenta. Nos llevó días localizarlo. Torvin se inclinó hacia adelante. ¿Lo entiendes ahora? No es simplemente importante. Lo es todo para nuestra gente. Sin el comandante Adven, el Covenant se dividiría en facciones en guerra. Millones podrían morir. Owen miró a Blue, que observaba la conversación en silencio. Simplemente parecía alguien que necesitaba ayuda. Eso es lo que no entiendo de los humanos. Torín dijo con genuina confusión en su voz. Ves la necesidad y respondes sin calcular el beneficio. No tiene sentido táctico. Tal vez por eso funciona. Da emitió un suave sonido. Tanto Owen como Torín lo miraron. Los dragones hablaron despacio y Torín tradujo con evidente reticencia. El comandante dice que los humanos entienden algo que los dragones han olvidado. Que el poder sin compasión no tiene sentido. Que la verdadera fuerza es saber cuándo ayudar en lugar de dañar. Todo eso lo aprendió de una semana en mi porche. Owen sonrió. Dice que lo enseñaste sin esforzarte. Que cada acción que tomaste le mostró lo que debería ser el liderazgo. Torín negó con la cabeza.
Quiere estudiar a tu gente. Aprender qué hace diferentes a los humanos. No somos tan especiales. Owen protestó. Muchos humanos se habrían alejado de Blue. Nos llaman seguridad inmediatamente. Solo hice lo que me pareció correcto. Sí, dijo Torin en voz baja. Y eso es lo que te hace extraordinario. Los tres se sentaron en silencio un rato. Owen bebió su café. Ven dormitó bajo el sol de la tarde. Torben los observó a ambos con una expresión entre desconcierto y respeto. Un vehículo se acercó por la carretera. Seguridad colonial de nuevo, probablemente respondiendo a la llegada y salida de la flota. Owen suspiró y se levantó. Déjame manejar esto. Querrán explicaciones. Torvin también se levantó. ¿Debería quedarme aquí? Hazle compañía a Blue. Owen agarró su chaqueta. Te explicaré que la temible flota alienígena en realidad es protectora, no amenazante. Eso debería caer bien. Mientras caminaba para encontrarse con el vehículo de seguridad, Owen escuchó a Adven y Torben hablando en su idioma. El tono era diferente ahora, menos formal, más como viejos amigos poniéndose al día tras una larga separación. Bien. Torben necesitaba entender que Adven estaba a salvo aquí, verdaderamente a salvo de una manera que no tenía nada que ver con armas o guardias. Steven salió del vehículo con aspecto exhausto. Señor Brille, por favor, dígame si tiene buenas noticias sobre la situación. Los dragones son amistosos. Su líder se ha quedado conmigo mientras se recupera de un intento de asesinato. Lo protegen. No son hostiles con nosotros. Steven lo miró fijamente. ¿Me estás diciendo que has estado albergando al líder de una civilización alienígena durante más de una semana y solo lo mencionas ahora? Bueno, no sabía que era su líder hasta hoy. Oh, Dios mío. Steven se sentó en el capó de su vehículo. El gobernador colonial va a tener un derrame cerebral. Los medios se están volviendo locos. ¿Y me estás diciendo que todo esto es porque ayudaste a un dragón herido? Prácticamente sí. Steven se rió. El sonido ligeramente histérico. Solo tú, Owen. Solo tú podrías crear accidentalmente una situación de primer contacto, siendo amable con un animal callejero. No es un callejero, corrigió Owen. Y definitivamente no es un animal, ¿verdad? Lo siento, el líder del Pacto del Cielo. Steven se frotó la cara. Necesito informarle esto al gobernador. ¿Estás dispuesto a reunirte con las autoridades coloniales? Quizás ayude a suavizar las relaciones. Owen miró hacia atrás, a su porche, donde Dwen y Torben estaban sentados juntos bajo la luz tenue. Claro, pero vienen aquí. Blue aún no está dispuesto a viajar. Claro que no. ¿Por qué iba a ser normal algo así? Stevens volvió a subir a su vehículo. Lo organizaré para mañana. Intenta no provocar un incidente intergaláctico antes. Haré lo que pueda. Owen prometió, aunque estaba bastante seguro de que ya había provocado uno, que el gobernador colonial llegó con un convoy entero. 6 vehículos, 2 docenas de oficiales y suficientes cámaras para filmar un documental. Owen los vio llegar a su granja con resignación. Sabía que esto iba a pasar, pero eso no hacía el circo más atractivo. Dwen y Torin estaban sentados en el porche como dos viejos amigos. Verlos juntos, relajados y despreocupados, pareció confundir a los oficiales que llegaban. La gobernadora Patricia Wall salió de su vehículo, con aspecto de estar lista para la confrontación, solo para encontrar al comandante dragón más poderoso de la galaxia, bebiendo agua de un cubo mientras el dragón invitado de Owen holgazaneaba cerca. Señor Brille, dijo Walls, acercándose con cautela. Tenemos que hablar de la situación. Buenos días, gobernador. ¿Quiere café? Owen señaló la cafetera que había preparado. Tengo bastante. Esto no es una visita social. Tenemos serias preocupaciones. Se detuvo cuando Drieven volvió su atención hacia ella. Esos ojos plateados contenían una inteligencia que hacía imposible descartarlo como un animal. El discurso preparado de Walls murió en su garganta. Hola. Dwen inclinó la cabeza cortésmente. Torin activó su traductor. El comandante Dwen saluda al líder de la colonia humana. Le agradece por permitirle refugio en su territorio. Walls recuperó la compostura. Comandante, apreciamos su presencia, pero tenemos preguntas sobre la flota en órbita. Su presencia militar está poniendo nerviosa a nuestra gente. La flota está ahí solo para protección. Torben tradujo para Dwen. El comandante Dwen no tiene intenciones hostiles hacia su colonia. Sin embargo, hay quienes dentro del pacto desean su muerte. La flota se asegura de que ningún asesino pueda alcanzarlo aquí. Ya veo,
Walls miró a Owen. ¿Y usted era consciente de esto cuando lo acogió? Sabía que estaba herido, dijo Owens. El resto lo supe después, señor Brille. Con el debido respeto, puede que haya puesto en riesgo a toda nuestra colonia. Si esos asesinos vienen aquí, se encargarán de mí y de la flota. Las palabras de Dven llegaron a través del traductor, firmes y autoritarias. Este humano me mostró amabilidad cuando tenía todas las razones para alejarse. No pidió nada, no esperaba nada. No permitiré que ni su gente sufran daño por mi presencia. Gual se sentó en los escalones del porche, con su semblante oficial quebrado. Esto no tiene precedentes. Somos una pequeña colonia agrícola. No estamos preparados para este tipo de atención. Lo entiendo, dijo Thorin, hablando por sí mismo. Por eso propongo una solución. Permítanos establecer una base temporal cerca de la colonia. Le brindaremos seguridad y protección hasta que el comandante Dven se recupere. A cambio, el Covenant iniciará negociaciones comerciales con su gobierno. Los funcionarios detrás de Walls comenzaron a susurrar con entusiasmo. El comercio con una civilización alienígena avanzada podría transformar Tongori de una colonia agrícola en dificultades a un centro próspero. Walls entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de comercio? Intercambio de tecnología, avances médicos, mejoras agrícolas. El Covenant tiene recursos de los que su gente podría beneficiarse. Torben miró a Dven, quien emitió un sonido de aprobación. El comandante Dven cree que los humanos tienen valor más allá de las simples transacciones. Desea establecer relaciones formales. ¿Por qué Owen lo ayudó? Walls parecía escéptico. ¿Por qué Owen lo ayudó sin saber quién era? Corrigió Thorin. Porque ante peligro, su colono eligió la compasión. Eso sugiere que la humanidad posee cualidades que vale la pena explorar. Owen se sentía incómodo siendo objeto de tanta atención. Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer, pero ellos no lo hicieron. Las palabras traducidas de Dven fueron suaves. Hemos contactado con cientos de especies en toda la galaxia. Todas nos vieron como amenazas, recursos u obstáculos. Ninguna nos vio como personas que pudieran necesitar ayuda. Su humano sí. Walls estudió a Owen durante un largo momento. Nos ha puesto en una posición interesante, señor Brille. La publicidad por sí sola lo cambiará todo aquí. Tendremos medios de comunicación de todo el espacio humano queriendo entrevistas. Diplomáticos, científicos, esta granja se hará famosa. No quiero fama, dijo Owen rotundamente. Quiero que Blue se recupere y regrese a casa sano y salvo. Blue. Walls parecía confundido. ¿Cómo lo llamo? Parecía grosero seguir mencionando el dragón. Owen rellenó su taza de café. Gobernador, aprecio las preocupaciones, pero Blue no se irá hasta que esté listo. Y no voy a cambiar mi trato solo porque los políticos se involucraron. Es bienvenido en mi porche mientras quiera quedarse. Uno de los funcionarios detrás de Walls dio un paso al frente. Señor, no puede tomar decisiones unilaterales sobre relaciones extraterrestres. Hay protocolos. Está en mi propiedad, interrumpió Owen. Y a menos que Blue esté infringiendo alguna ley que desconozco, es mi invitado. Los protocolos no cambian eso. Dven emitió un sonido sordo que podría haber sido una risa. Torben sonrió, mostrando muchos dientes. El comandante Dven dice que le gusta tu espíritu, humano Owen. No te doblegas fácilmente. Terquedades más bien, murmuró Walls. Pero había un dejo de respeto en su voz. Bien. El comandante Dven puede quedarse aquí durante su recuperación. Pero voy a asignar un enlace para coordinar entre nuestro gobierno y su flota, General Torben. Necesitamos canales de comunicación que no pasen por un granjero testarudo. De acuerdo, dijo Thorin. La reunión continuó durante otra hora con los oficiales haciendo preguntas y tomando notas. Dven respondió lo que pudo, aunque se cansó rápidamente. Owen notó que la energía del dragón flaqueaba y ordenó el final. Es suficiente por hoy. Blue necesita descansar. Gual se puso de pie. Organizaremos otra reunión en unos días. Comandante, gracias por su paciencia con nuestras preguntas. Dven asintió amablemente mientras el convoy partía. Owen sintió que la tensión se le escapaba de los hombros. Thorin se quedó atrás, aparentemente habiendo decidido quedarse cerca de Dven todo el tiempo. Ahora, el general había acercado su nave y establecido un pequeño campamento en el campo de Owen. Lo manejaste bien, dijo Thorin una vez que estuvieron solos. Simplemente di la verdad. Owen comenzó a recoger las tazas de café, aunque supongo que el verdadero problema comienza ahora. Una vez que la noticia se extiende más allá de la colonia,
Tenía razón. En 2 días llegaron las primeras naves de noticias. Reporteros de una docena de mundos humanos, todos queriendo la historia del granjero que se hizo amigo de un líder alienígena. Owen rechazó todas las solicitudes de entrevista. Colocó barreras en el límite de su propiedad y dejó de responder a su comunicador a menos que fuera alguien que realmente conocía. La atención se volvió asfixiante. Los turistas intentaban colarse en sus tierras para tomar fotos. Los empresarios le ofrecían sumas ridículas por acuerdos de patrocinio. Los grupos religiosos lo declararon de todo, desde santo hasta hereje. A pesar de todo, Owen mantuvo su rutina. Cuidaba su granja por la mañana, se sentaba con Dwayne por la tarde e ignoraba el caos más allá del límite de su propiedad. Dwayne se fortalecía cada día. Sus alas sanaron limpiamente y comenzó a probarlas con vuelos cortos alrededor de la granja. Torben observaba estos ejercicios con visible alivio. Owen sabía que significaba que Dwayne se marcharía pronto y se sintió triste por ello. Se había acostumbrado a la presencia del dragón. Sus conversaciones tranquilas a través de las traducciones de Torben. La forma en que Dwayne ayudaba con las tareas de la granja, sin que se lo pidieran. Y al 10º día, llegaron 3 barcos dragón más. Esta vez no eran naves militares, sino diplomáticas, ornamentadas y decoradas con símbolos que Owen no reconoció. Aterrizaron cerca del campamento de Torben y emergió una delegación de dragones ancianos. Sus escamas mostraban la edad de una forma que Owen no había visto antes. Colores apagados y cicatrices que denotaban una larga vida. Torben los recibió con una reverencia formal. El Consejo de Ancianos, le explicó a Owen, ha venido a ver al comandante Dwayne con sus propios ojos. ¿Más política?, preguntó Owen. Siempre política, pobre en su interior, pero necesaria. El Consejo debe verificar la salud y el estado mental del comandante. Algunos se preguntan si su experiencia aquí ha comprometido su juicio. ¿Comprometido cómo? Haciéndolo demasiado comprensivo con los humanos. Demasiado dispuesto a confiar en especies ajenas al pacto. Torin observó a los ancianos acercarse al pórtico. Temen que se haya debilitado. Owen se irritó al oír eso. Blue no es débil. Sobrevivió a un intento de asesinato y luchó para ponerse a salvo estando gravemente herido. Eso no es debilidad. Estoy de acuerdo. Pero el Consejo ve la compasión como vulnerabilidad. Torin activó su traductor cuando los ancianos llegaron al pórtico. Veamos cómo se desarrolla esto. El anciano líder habló con un tono profundo y resonante. La edad no había disminuido la autoridad en esa voz. Ben respondió con calma, con una postura respetuosa pero no sumisa. La conversación continuó en su idioma durante varios minutos mientras Owen permanecía de pie, incómodo. Finalmente, uno de los ancianos se volvió hacia Owen. A través de su propio traductor, una voz anciana habló con palabras mesuradas. Humano Owen Brille, hemos oído mucho sobre ti. El comandante Dwayne habla maravillas de tu carácter. Gracias, dijo Owen, sin saber qué más decir. Debemos hacerte preguntas. Responde con la verdad, porque conoceremos el engaño. Los ojos de los ancianos, lechosos por la edad, pero aún penetrantes, se clavaron en Owen. ¿Qué quieren del pacto celestial? Nada, nada. Albergan a nuestro comandante y no esperan recompensa. No sabía que era su comandante cuando lo ayudé. E incluso si lo hubiera sabido, mi respuesta habría sido la misma. Necesitaba ayuda. Eso era todo lo que importaba. Los ancianos conversaban entre sí en voz baja. Sus antiguas escamas reflejaban la luz al moverse, creando patrones que Owen no podía interpretar. Dwayne permaneció en silencio, dejando que el consejo realizara su investigación. Owen notó que la cola del comandante se movía ligeramente, una señal de tensión que había aprendido a reconocer. El anciano líder habló de nuevo. Dijiste que no querías nada, pero has ganado mucho. Fama, atención. Tu colonia ahora tiene valor que antes le faltaba. No son cosas pequeñas. No pedí nada de eso, dijo Owen con firmeza. De hecho, me alegraría que todos los periodistas y turistas se fueran. Están pisoteando mis cultivos y molestando a mis vecinos. Otro anciano, este con escamas de oro pálido, dio un paso al frente. Quizás busques favores futuros. Una deuda que el comandante te deberá. Azul no me debe nada. Los amigos se ayudan entre sí sin llevar la cuenta. Amigos, la palabra pareció sorprenderlos. Los ancianos intercambiaron miradas. ¿Consideras al comandante Dwayne un amigo? Sí. Owen miró a Dwayne. Ha sido buena compañía. Ayuda con el trabajo. No se queja de mi comida.
Así es la amistad de mi tierra. Dven emitió un sonido suave y cálido. Los ancianos notaron que sus expresiones cambiaban a algo que Owen no podía interpretar. El anciano líder le habló directamente a Dven en su idioma. La conversación que siguió fue larga, con Dven respondiendo extensamente a cada pregunta. Su tono se volvió más apasionado a medida que hablaba, señalando a Owen y la granja. Torin se acercó a Owen y susurró una traducción aproximada. El comandante te está defendiendo. Les dice que representas lo que el pacto ha perdido durante siglos de aislamiento. Que los humanos aún comprenden la simple verdad de que ayudar a los demás es su propia recompensa. No soy tan especial, murmuró Owen. Para ellos, eres revolucionario. El debate continuó durante casi una hora. Owen trajo agua para todos e intentó mantenerse al margen. Los ancianos estaban claramente divididos en algo. Sus voces subían y bajaban con la emoción. Finalmente, el anciano líder levantó una garra, exigiendo silencio. Se giró hacia Owen con una expresión que podría haber sido de respeto. Humano Owen Brille. El Consejo ha tomado una decisión. El comandante Dven regresará con nosotros al pacto en 3 días una vez que estemos satisfechos con su recuperación. Sin embargo, ha hecho una petición que no podemos ignorar. ¿Qué petición?, preguntó Owen. Desea establecerte como el primer embajador humano ante el Pacto del Cielo, para crear un vínculo permanente entre nuestra gente, con tu granja, como el corazón simbólico de esa relación. Owen parpadeó. Disculpa, ¿qué? Mantendrías la propiedad de tu tierra, continuó el anciano. Pero también serviría como terreno neutral para reuniones entre humanos y dragones. Un lugar donde ambas especies pueden aprender la una de la otra. Soy un granjero, no un diplomático. El comandante Dven cree que es precisamente por eso que estás cualificado. El tono del anciano se suaviza ligeramente. Le demostraste que el poder no es la única medida de valor. Esa simple decencia trasciende las especies. Quiere que otros aprendan esta lección. Owen miró a Drieven, quien lo observaba con esos ojos plateados. El dragón emitió un sonido interrogativo, claramente pidiéndole a Owen que considerara la oferta. Torben tradujo todo el peso de lo que decía Dven. El comandante sabe que esto es una carga. Sabe que valoras tu vida tranquila, pero cree que puedes enseñar a ambas especies algo importante. Que puedes salvar la brecha entre nosotros de una manera que los políticos y los generales no pueden. ¿Y mi granja? Mi trabajo. Proporcionaríamos recursos para ayudar. El anciano dorado pálido dijo que tus cultivos seguirían creciendo. Tu vida continuaría, pero también recibirías visitas, facilitarías conversaciones, mostrarías a otros lo que le mostraste al comandante. Owen se sentó pesadamente en los escalones de su porche. Esto no era lo que había afirmado cuando ayudó a un dragón herido. Solo quería hacer lo correcto para ayudar a alguien necesitado. Ahora querían que se convirtiera en un símbolo, un puente entre civilizaciones. Pero al mirar a Dven, al ver la esperanza en la expresión del dragón, Owen se dio cuenta de algo. Esto le importaba. No la política ni el prestigio, sino el simple hecho de haber marcado la diferencia en alguien que llevaba el peso de mundos enteros sobre sus hombros. Si Dven creía que Owen podía ayudar a otros a comprender lo que habían aprendido juntos, tal vez valiera la pena intentarlo. Tengo condiciones, dijo Owen. Finalmente, los ancianos esperaron. Mantengo el control de mi propiedad. Nada de instalaciones militares a menos que haya un peligro real. Nada de convertir mi casa en una atracción turística. La gente que viene aquí viene a traer y hablar, no a mirar boquiabierta y tomar fotos. De acuerdo, dijo el anciano líder. Y Blue puede visitarnos cuando quiera. Sin citas formales ni horarios, si necesita un lugar para descansar o simplemente quiere hablar. Mi porche siempre está disponible. Dven emitió un rugido de satisfacción. Los ancianos asintieron. Finalmente, los medios me dejan en paz. Haré lo de embajador, pero no me convertiré en una celebridad. Nada de entrevistas a menos que realmente traten sobre mejorar relaciones entre humanos y dragones. No podemos controlar los medios humanos, señaló el anciano. No, pero puedes dejar claro que acosarme significa no tener acceso al pacto. Eso debería disuadir a la mayoría. Owen se levantó y cruzó los brazos. Esas son mis condiciones. Acéptalas o busca otro embajador. Los ancianos deliberaron brevemente. El anciano líder se volvió con lo que podría haber sido una sonrisa. El comandante Dven eligió bien. Tienes la fuerza para mantenerte firme incluso cuando te lo ofrecen todo. Muy bien, humano Owen. Tus condiciones son aceptables.
Pasaron el resto del día resolviendo los detalles. Owen aprendió que el pacto del cielo era vasto, abarcando cientos de mundos y miles de millones de dragones. Habían sido aislacionistas durante generaciones, considerando las especies más jóvenes como inapropiadas. La experiencia cercana a la muerte de Dven y la respuesta de Owen habían sacudido esa visión del mundo. Creíamos que ya no necesitábamos ayuda. El anciano dorado pálido admitió durante un momento de silencio que nuestra edad y poder nos hacían invulnerables. La supervivencia del comandante Dven demuestra lo contrario. A veces los jóvenes enseñan a los viejos. Al caer la tarde, los ancianos partieron hacia sus barcos. Dven permaneció en el porche con Owen y Torben. El dragón parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Thorin preparó comida para todos, tras haber aprendido los métodos culinarios de Owen durante las últimas semanas. «No tenías que aceptar», dijo Thorin, pasándole el plato a Owen. «El consejo se habría decepcionado, pero no te habrían obligado». «Lo sé», pero Blue preguntó, y confío en su juicio. Owen comió despacio. Además, quizás sea hora de que humanos y dragones se conozcan de verdad. Podrían prevenir futuros intentos de asesinato si todos hablan en lugar de conspirar. Dven pronunció una larga declaración en su idioma. Torben escuchó y luego tradujo con evidente emoción. El comandante Dven dice, le has enseñado lo que significa realmente liderazgo. No mandar desde arriba, sino estar al lado de quienes lideras. No exigir respeto, sino ganárselo con acciones. Dice que será un mejor líder gracias al tiempo que ha pasado en este porche. Ya era un buen líder, dijo Owen. Simplemente lo olvidó por un tiempo. A veces es necesario alejarse del panorama general para recordar por qué importa. Se sentaron juntos mientras las estrellas emergían en el cielo. La flota orbital era visible como pequeñas luces que se movían en formación. Owen se preguntó cuántos dragones estarían allí arriba vigilando a su comandante. ¿Cuántas vidas dependían del regreso sano y salvo de Dven? Parecía imposible que semejante peso recayera sobre los hombros de una sola persona. Sin embargo, Dven lo llevó sin quejarse. 3 días más, dijo Thorin en voz baja. Luego debemos regresar a la capital del Covenant. Hay situaciones políticas que requieren la atención del comandante. Estará listo, dijo Owen. Sus alas están casi completamente curadas. Ha estado volando distancias más largas cada día. No me refería a que esté físicamente listo. Torben miró a Dven. Quise decir listo para dejar este lugar. Ha sido feliz aquí. Creo que más feliz de lo que lo he visto en muchos ciclos. Siempre puede volver. Eso era parte del trato. Sí, pero no será lo mismo. Una vez que regrese, se convierte de nuevo en el comandante Dven. No simplemente azul, el dragón en el porche de Owen. Al lado de Thorin. A veces me pregunto si nos perdemos en nuestros deberes. Si los roles que desempeñamos se convierten en prisiones de las que no podemos escapar. Owen pensó en eso tal vez. Pero los roles son solo expectativas. Quiénes somos en el fondo no cambia a menos que lo permitamos. Blue volverá a ser el comandante Dven, pero también recordará ser Blue. Eso vale algo. Dven había estado escuchando su conversación. Habló brevemente, y Torben rió. El comandante dice, eres más sabio de lo que pareces. Granjero Owen. Lo tomaré como un cumplido. La noche se hizo más oscura. Finalmente, Thorin se disculpó para revisar los sensores perimetrales que había instalado alrededor de la propiedad. Owen y Dven permanecieron en el porche, cómodos en el silencio entre ellos. No hicieron falta palabras. Habían superado el lenguaje y alcanzado una comprensión más profunda. Owen recordó la tormenta, el dragón herido en su porche, la simple decisión de ayudar. No sabía entonces que este momento llegaría, que se sentaría junto a un líder alienígena como un igual, como un amigo, observando estrellas que no podía nombrar y soñando con puentes entre mundos. 3 días más, dijo Owen en voz alta. Dven emitió un suave sonido de reconocimiento. 3 días más de paz antes de que el deber los llamara a ambos de vuelta a responsabilidades mayores. Pero por ahora, tenían la noche, el porche y la tranquila compañía de 2 seres que habían encontrado un punto en común en el lugar más inesperado. La mañana de la partida llegó con cielos despejados y viento suave. Owen había estado despierto desde antes del amanecer, sin poder dormir. Preparó café y se sentó en el porche, observando a Dven realizar una última prueba de vuelo sobre los campos. Las alas del dragón cortaban el aire con poder y gracia, completamente curado ahora. No quedaba rastro de la criatura herida que se había desplomado.
Aquí hace semanas. Thorin salió de su campamento, ya con su armadura formal para el viaje a casa. El general parecía aliviado y melancólico a la vez. Vuela bien, dijo Thorin, uniéndose a Owen en el porche. Quizás mejor que antes de la lesión. Una buena comida y descanso lo harán, respondió Owen. No mencionó la opresión en el pecho al ver a Dwayne prepararse para partir. Era una tontería sentirse triste. Ambos sabían que este día llegaría. Dwayne pertenecía a su gente, liderando el pacto. La vida de Owen estaba aquí, en esta granja. Ahora, con la responsabilidad añadida de ser embajador, Dwayne aterrizó con gracia frente al porche. Plegó las alas y se acercó, moviéndose con la confianza de alguien completamente recuperado. Sus ojos plateados encontraron a Owens, y un momento de comprensión entre ellos. No hicieron falta palabras, solo el reconocimiento de lo que habían compartido. Las naves del Consejo de Ancianos descendieron de la órbita, aterrizando en formación cerca de la nave de Torben. Esta vez, trajeron una guardia de honor, docenas de dragones y armadura ceremonial. La exhibición pretendía mostrar respeto por la recuperación de Dwayne en reconocimiento al nuevo rol de Owen. A Owen le pareció excesivo, pero comprendió que el simbolismo importaba a los dragones. Los ancianos desembarcaron y se acercaron. El anciano líder se inclinó primero ante Dwayne, luego ante Owen. Humano Owen Brille, hoy comienza un nuevo capítulo entre nuestros pueblos. El Pacto Celestial te reconoce oficialmente como embajador de primer contacto. Tus palabras tendrán peso en nuestros consejos. Tu sabiduría guiará nuestra comprensión de la humanidad. Sigo siendo solo un granjero. Owen dijo, no esperes milagros. Ya has proporcionado uno. El anciano de oro pálido dijo, nos recordaste que la bondad existe más allá de nuestras fronteras. Eso es un milagro suficiente. Le entregaron a Owen un documento formal del tratado, profusamente decorado con símbolos de las culturas humana y dragona. La gobernadora Gwal llegó para presenciar la firma, trayendo a sus propios funcionarios y suficientes cámaras para documentarlo todo. Owen firmó donde se le indicó, sintiendo el peso de la historia en cada trazo. Gwal firmó a continuación, representando al gobierno colonial, por extensión, los intereses de la humanidad. Señor Brille, ha hecho algo extraordinario. Nuestro pueblo recordará este día. Esperemos que recuerden las partes correctas. Owen dijo, ayudar, no la política. Dwayne dio un paso al frente y el silencio se apoderó de la reunión. Al hablar, su voz transmitía una autoridad que hizo que incluso los ancianos se enderezaran. Thorin tradujo su voz con orgullo. Soy el comandante Dwayne, alto líder del Pacto del Cielo. Durante 30 ciclos, he guiado mi pueblo a través de la guerra y la paz, la expansión y la consolidación. Creía que el liderazgo significaba fuerza, control, la capacidad de mandar y ser obedecido sin cuestionamientos. Hizo una pausa, mirando directamente a Owen. Este humano me enseñó lo contrario. Me mostró que la verdadera fuerza reside en saber cuándo ser amable. Ese verdadero poder proviene de ayudar a los demás, no de estar por encima de ellos. No me pidió nada más que sanara y estuviera bien. En una galaxia de transacciones y negociaciones, ofreció simple compasión. La traducción se le atascó ligeramente en la garganta a Torben. Lo aclaró y continuó. Por lo tanto, declaro este lugar sagrado para el pacto celestial, esta granja, este porche, este humano que me albergó. Que se sepa que cualquiera que dañe el puente de Owen o me dañe personalmente, cualquiera que amenace este lugar, nos amenaza a todos. Y que se sepa también que las puertas del pacto están abiertas a la humanidad para que otros puedan aprender lo que yo aprendí aquí. Los dragones reunidos alzaron sus voces en un sonido armónico que vibró en el pecho de Owen, una canción de acuerdo. Thorin explicó en voz baja, el mayor honor que podían otorgar. Dwayne se acercó a Owen una última vez. Bajó su enorme cabeza hasta que estuvieron a la altura de los ojos. Owen extendió la mano y la colocó sobre el hocico del dragón, sintiendo el calor de escamas vivas bajo su palma. Gracias, Blue, dijo Owen en voz baja, por confiar en mí, por ser mi amigo. Da emitió un sonido suave y lleno de emoción. No hizo falta traducir. Owen comprendió. La ceremonia de despedida duró otra hora. Los funcionarios dieron discursos. Se formalizaron los tratados. Se hicieron planes para el primer intercambio diplomático. Visitas. Owen lo soportó todo con paciencia, sabiendo que era necesario, aunque le pareciera demasiada tensión. Finalmente, las naves se prepararon para partir. Dwayne abordó la nave de mando con Thorin a su lado.
El general se detuvo en la rampa y miró a Owen. «¿Volverá?», gritó Thorin. «Cuando Judy lo permita, volverá a este porche. Esa es su promesa». «Tendré café listo», respondió Owen. Las naves despegaron en perfecta formación, elevándose por la atmósfera hasta convertirse en puntos de luz contra el cielo azul. Owen las observó hasta que desaparecieron por completo. Luego se sentó en su silla con un profundo suspiro. La granja de repente se sintió muy vacío. El gobernador Gwal se acercó. «Está bien, señor Brille. Lo estaré. Solo necesito un momento. Tómese todo el tiempo que necesite. Y gracias de verdad por lo que ha hecho aquí. No solo por nuestra colonia, sino por toda la humanidad». Hizo una pausa. «Aunque tengo que preguntar, ¿de verdad planea seguir cultivando? ¿Por qué no lo haría? Ahora es embajador. Eso conlleva responsabilidades y recursos. Podría permitirse contratar gente para que administre la granja mientras se concentre en la labor diplomática». Owen negó con la cabeza. «La granja es la razón por la que esto funcionó. Bruno se conectó con un embajador ni con un político. Se conectó con un granjero que lo ayudó porque era lo correcto. Si dejo de ser esa persona, todo se desmorona». Gwal sonrió. «Buen punto. Bueno, si necesita algo, háganoslo saber». El gobierno colonial apoya plenamente su nuevo papel. Se fue con su séquito, y finalmente Owen se quedó solo. Miró el espacio vacío donde Ben había descansado durante semanas. Las mantas seguían allí, junto con el cubo que le había servido de bebedero. Pequeños recordatorios de una época extraordinaria. Owen pasó la tarde trabajando en sus campos, encontrando consuelo en las tareas familiares. Los cultivos necesitaban atención independientemente de la política interestelar. La vida seguía su ritmo constante. Cuando el sol comenzó a ponerse, oyó un sonido desconocido en lo alto. Un pequeño dragón, apenas más grande que un caballo, volaba nervioso en círculos sobre su granja. Sus escamas eran de un verde intenso con toques cobrizos. El joven Owen lo adivinó por el incierto patrón de vuelo. El dragón aterrizó torpemente cerca de su porche, claramente exhausto. Owen se acercó lentamente. «Parece que has tenido un día duro». Los ojos del joven dragón eran dorados y estaban llenos de miedo. Llevaba un collar traductor, aunque el dispositivo parecía dañado. Surgieron palabras llenas de estática. «Por favor, ayuda, perdido, herido». Owen vio quemaduras en las alas del dragón. Heridas recientes de lo que parecían disparos de armas. Otro huyendo de algo. Otro que necesitaba refugio. «Tranquilo», dijo Owen, usando el mismo tono amable que había usado con Ben. «Estás a salvo aquí. Déjame ver esas heridas». Los ojos del joven dragón se abrieron de par en par, sorprendido, como si no hubiera esperado que un humano le ofreciera ayuda. Owen sonrió y fue a buscar sus suministros médicos. Algunas cosas nunca cambiaban. Siempre habría alguien que necesitara ayuda. Y Owen siempre sería el tipo de persona que se la proporcionara mientras limpiaba las heridas del dragón. Owen oyó acercarse vehículos. La noticia de la llegada del joven dragón ya se había extendido. Más atención, más complicaciones. Pero al ver la expresión de agradecimiento en esos ojos dorados, Owen supo que lo manejaría como manejaba todo lo demás, con paciencia, amabilidad y la firme convicción de que hacer lo correcto era su propia recompensa. El joven dragón se relajó bajo sus cuidados, la tensión se desvaneció de su cuerpo. Owen trabajó con constancia, planeando ya qué suministros necesitaría y cuánto tardaría en recuperarse. Su porche se había convertido en un santuario para dragones heridos. Le parecía bien que vinieran, que aprendieran que se podía confiar en los humanos, que la compasión existía en la galaxia, más allá de la política y el poder. En algún lugar arriba, viajando hacia estrellas lejanas. Ben se enteraría de esto. Owen imaginó al comandante sonriendo, complacido de que su amigo no hubiera cambiado a pesar de todo, de que el granjero que lo había ayudado sin saber quién era ayudaría a otro dragón de la misma manera. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Owen se acomodó en su silla junto al joven dragón, que había caído en un sueño exhausto. El mañana traería preguntas, complicaciones, tal vez incluso peligros y quienquiera que hubiera lastimado a este dragón venía a buscarlo. Pero esta noche solo había un porche, un dragón dormido y un hombre que entendía que la verdadera fuerza no provenía de evitar las dificultades, sino de afrontarlas con el corazón abierto. Owen miró las estrellas, la vasta oscuridad por donde viajaba la flota del Ben. «Cuídate, Azul», dijo en voz baja, «y regresa cuando puedas».
Siempre hay espacio en este porche para un amigo. El joven dragón se movió en sueños, acercándose a la silla de Owen. Extendió la mano y la apoyó sobre sus escamas, ofreciéndole el mismo consuelo silencioso que le había brindado Adven. Algunas cosas trascendían las especies, el idioma, incluso las vastas distancias entre las estrellas. La bondad era universal. La compasión no conocía fronteras. Y en una pequeña granja en Tongurí, bajo un cielo alienígena lleno de posibilidades, Owen Brilla había demostrado que las verdades más simples a menudo eran las más poderosas. Había protegido al líder más grande del cielo. Pero aún más importante, había demostrado que la grandeza se podía encontrar en cualquiera dispuesto a ayudar a alguien necesitado. Esa lección resonaría por toda la galaxia, cambiando la forma en que las especies se veían entre sí, abriendo puertas que habían estado cerradas durante generaciones. Todo porque un humano había mirado a un dragón herido y no vio una amenaza ni una oportunidad, sino simplemente a alguien que necesitaba ayuda. Y al ayudar, lo había cambiado todo. Owen sonrió y cerró los ojos, contento a pesar de las complejidades en las que se había convertido su vida. Mañana se ocuparía de la recuperación del joven dragón. Esta noche descansaría sabiendo que había hecho lo que su madre le enseñó. Él hacía mucho tiempo. Que había sido amable cuando la amabilidad era necesaria y que más que los tratados, la política o la fama era lo que realmente importaba. Las estrellas giraban sobre sus cabezas, testigos silenciosos de la pequeña granja donde se construían puentes entre mundos, un acto de compasión a la vez. Y en el porche donde un gran líder una vez encontró refugio, otro dragón dormía a salvo, cuidado por un humano que comprendía que todos, sin importar cuán poderosos o humildes fueran, merecían ser tratados con dignidad y gracia. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y todo comenzó con una tormenta, un dragón herido y un hombre que eligió la amabilidad sobre el miedo. Ese fue un legado suficiente para cualquier.